Buenos días, Kelvin, Lara, Nereida y a toda la comunidad de Contraportada Radio. Agradecido por la oportunidad y agradecido también por verlos a ustedes llenos de salud y de optimismo, como han expresado en estos primeros minutos del programa. Cómo las marcas construyen comunidades es una reflexión, digamos, que se deriva de la intervención que tuvimos la semana pasada, cuando decíamos y hablábamos de lo que hacen las marcas que trascienden, ¿verdad? Más allá de un logo y de su marketing. Y decíamos en ese momento que esas marcas transitan al menos consistentemente tres caminos, que es la creación de comunidades junto a la venta de emociones y obviamente a la consistencia. Y hoy entonces queremos compartirles algunos caminos que siguen esas marcas para construir entonces las comunidades. El primero es que definen antes que nada su razón de ser. Es decir, que si usted piensa construir una comunidad para fortalecer su relación y tener mejores oportunidades de negocio, hay que definir antes que nada la razón de ser de esa comunidad que usted va a crear, va a construir y va a fortalecer. Antes de construir una comunidad alrededor de su marca, debe definir qué es, tener una declaración de propósitos, definir con exactitud su audiencia y la comunidad objetivo y tener listo entonces el contenido con el cual se pretende conectar y conquistar a dicha comunidad. ¿Cuál es el tipo de personas? ¿Cuáles son los perfiles que desea tener dentro de su comunidad? Y también tener bastante claro cuáles son aquellos que no quiere tener a bordo. Es una prueba ácida también en ese proceso primario de definir cuál es la razón de ser de esa comunidad que usted va a crear o va a gestionar, porque puede ser que sea su responsabilidad gestionar una comunidad. Solamente cuando se tienen esas definiciones básicas listas es cuando se puede iniciar el movimiento hacia los siguientes pasos. De aquí es que nace, de esa definición primaria de su razón de ser, es que nace el otro capítulo que decíamos que transitan las marcas, que es la consistencia. Una vez usted tiene claro cuál es la razón de ser, el propósito, la creación de esa comunidad, quiénes sí y quiénes no son los perfiles que usted quiere atraer y fortalecer, pues es mucho más fácil guardar una consistencia en cuanto al tono, a la forma, al estilo, al fondo y al tipo de contenido que consistentemente usted deberá compartir en esa comunidad e incentivar cualquier tipo de dinámica. El segundo aspecto a la hora de construir comunidades es encontrar entonces los caminos apropiados para conectar con esa comunidad. Una vez que usted definió el propósito de la marca y para quienes existe, el paso siguiente es dónde y cómo, y se refiere a seleccionar las plataformas correctas basado al menos en lo siguiente: el tamaño de su audiencia, cómo prefiere esa audiencia que se le aborde, y es parte de la definición anterior del perfil, cuáles herramientas se requieren para usted capitalizar la plataforma que decida que es la mejor para conectar con esa comunidad, cuáles técnicas y habilidades son requeridas para la gestión de esa plataforma y por ende de esos perfiles y del contenido que se va a llevar ahí. Y bueno, no pierda la oportunidad también de establecer un presupuesto en caso de que sea necesario para saber con qué recursos mínimos se necesita operar para transitar por ese canal, digamos, por ese medio, por esa plataforma que es la más efectiva, la más idónea y la que mejor le garantiza una conexión con ese perfil que usted definió al principio. El tercer elemento a la hora de crear comunidades es hacer comunidades cuya membresía perciban que se le está llevando valor y que hay un cierto nivel de exclusividad. Y entonces existen algunos factores que vale la pena mencionar para que usted alcance el ser percibido como valioso o transmitir que es valioso formar parte de su comunidad. Tener límites es uno, es decir, usted tiene que tener un límite de hasta dónde llega la dimensión de su comunidad. Por eso lo remontamos nuevamente al paso uno de para quién es que estamos creando esa comunidad. La seguridad emocional
de los participantes en esa comunidad, el sentido de pertenencia y de identificación que usted pueda lograr. Por eso es importante definir el alcance y los límites, y obviamente establecer un sistema de símbolos que caractericen a esa comunidad. Los miembros de una comunidad, es importante dejar saber esto, necesitan sentirse a salvo, entre comillas, al momento de compartir con otros, como parte de un grupo que está siendo gestionado por un tercero, que es una marca. Necesitan sentirse aceptados, entender que hay normas sociales en esa comunidad y también normas de comunicación dentro de esa comunidad. Y eso aplica inclusive para comunidades que se crean a través de WhatsApp, ¿verdad? De los famosos chats, que a veces es un poquito ligero a la hora de establecer un determinado chat, una determinada comunidad, y bueno, ahí se toma la decisión a veces unilateral y se involucra todo el mundo. Y cuando usted abre el chat y obviamente mínimamente conoce al gestor, pero cuando ve la cantidad de personas que participan ahí, dice, mira, primero a mí no me consultaron cuál es el propósito de este chat que se está abriendo, y mira, de repente yo no comulgo tanto con el código de pensamiento, con el código de comunicación, con una serie de cosas de personas que están ahí, y entonces usted ve o reacciones muy abruptas desde el principio de rechazo, que eso afecta a esa marca, ese chat que se creó de esa comunidad, o sencillamente la gente no tiene la apertura de expresarse por no ofender a alguien, pero hay un clima no apropiado dentro de esa comunidad, y por eso usted ve que no funciona, que la gente no participa, que el contenido es débil y que no existe la riqueza que usted originalmente pudo querer. Por eso es importante definirlo, comunicarlo. O saliéndose en masa, Juan, se salen en masa del O grupo. saliéndose en masa. Entonces eso manda un mensaje muy negativo para el que lo formó, y a veces son organizaciones, muchas fundaciones, muchas organizaciones que por moda a veces, pero también por la situación que ha traído la pandemia, pues han encontrado en estas comunidades gestionadas por chats, por poner un ejemplo, un vehículo mucho más eficiente. Pero al igual hay que seguir estas reglas. ¿Por qué yo estoy creando esta comunidad? ¿A quienes quiero tener ahí en principio para irla construyendo y desarrollarla con ese grupo homogéneo al cual hago sentir más o menos exclusivo, que ya le estoy agregando valor, que me lo han expresado? Establecer con ellos cuál sería la segunda jornada, quienes incluimos, y de mutuo acuerdo entonces crear las condiciones para irlo incluyendo. Pero obviamente que usted tiene que hacer esas definiciones básicas, definir los códigos, definir el contenido, avisarle a las personas que usted está interesado en que forme parte de esa comunidad, y eso es lo que va generando el valor, la gratitud, la sensación de exclusividad, y entonces son de los factores que hay que tomar en cuenta para que el resultado, como tú decías, Kelvin, no sea que pretendiendo inaugurar una determinada comunidad por un determinado canal, que es otra cosa que hay que consultar. ¿Están ustedes de acuerdo en que creemos un chat, o ustedes entienden que debe ser por videoconferencia? Bueno, son cosas que hay que consultar. Es un producto que usted está sacando. Cuando usted empieza a crear una comunidad, es un producto, por eso requiere definición de propósito, cuál es el medio más apropiado, cuál es el target, cuál es el código, cuál es la frecuencia de la comunicación, cuál es el tono, y obviamente quiénes van a ser los actores que van a gestionar de manera, a liderar esa gestión. Entonces, algunas posibles estrategias, decíamos, para lograr construir claridad, esos estándares de moderación, limitar en principio las membresías, estableciendo algunos requisitos para que usted vaya de menos a más y no tenga ese salto al estrellato que se convierte en un estrellón al saltar, ¿verdad, Kelvin? Que eso es lo que uno no quisiera. El cuarto elemento a la hora de crear comunidades que sugerimos que considere es hacer que la comunidad hable entre ellas. Y eso va a depender hasta cierto punto de los elementos anteriores, de la homogeneidad, del sentido de exclusividad, de que usted me está agregando valor, de que estoy de acuerdo con el medio, de que estoy de acuerdo con el código, estoy de acuerdo con la forma y estoy de acuerdo con el fondo. Cada comunidad irá desarrollando su propio ritmo. Uno no debe sentirse, esto es importante, frustrado, ¿verdad? Porque
no está respondiendo de la manera que uno quisiera, nadie debe sentirse forzado a participar, ya irá pasando. Usted lo que debe ir gestionando cada miembro a la vez, cada persona, hasta que eso fluya de manera natural. Por eso vuelvo y menciono la importancia, digamos, de esas decisiones originales. No se frustre entonces por un feedback lento. Si ellos van mirando que el contenido es consistente, que es de su agrado, van mirando a otros participar, obviamente se irá dando esa dinámica y tarde o temprano harán lo mismo. Denle un poco de tiempo y la clave para esto es mantenerse entregando valor. Pero recuerde que el valor es un sentimiento percibido y obviamente va a percibir valor aquel que fue consultado, que está de acuerdo con los códigos, que está de acuerdo con los miembros de la comunidad, que siente que le agregan valor, que hay cierta exclusividad, que hay espacios para escucharse, pero que el código, digamos, de contenido es común y es compartido. Finalmente, el número 5, entregue siempre en una comunidad, entregue siempre, o trate de entregar más de lo que usted recibe. Y esto es muy importante para los que gestionan la comunidad ya de manera operativa. ¿Por qué un usuario debe sentirse motivado a permanecer en una comunidad si no siente que está recibiendo ningún valor? Invierta todo el esfuerzo y recursos disponibles para crear experiencias estelares en su comunidad. Y obviamente la comunidad no es un centro de tiro, ¿verdad? No es que usted va con una escopeta y se pasa el día tirando. Usted tiene que tomarse el tiempo de tener feedback y de saber qué tal el contenido de esta semana, qué cosas podemos hacer para agregar valor. Es un órgano vivo, una comunidad. Y como decía, ¿qué otros sectores usted cree que debemos tratar? ¿A quiénes otros podemos incorporar? ¿Le parece si hacemos una suerte de brainstorming o el área que se decida, la forma para traer a bordo a otros e irla fortaleciendo y traer más diversidad y agregar valor? Hay que proveer recursos útiles, hay que estar abierto, como decía, a responder preguntas, a ofrecer apoyo, y estos esfuerzos sin duda que tendrán una respuesta en cuanto a la afiliación, a la conexión emocional y al deleite hacia su marca o su organización, su marca personal. De forma más específica, obviamente eso se puede reflejar posteriormente en compras a futuro y a posibles referimientos de su marca por la experiencia que usted ha tenido en esa comunidad. Dijimos la semana pasada también que en lo adelante, y lo queremos recalcar, las marcas tendrán que estar en capacidad de atender con mayor eficacia y puntualidad las que ahora se llaman las 4 Cs: conexión, conservación, comunicación y comunidad. Y lo reiteramos esta semana porque verdaderamente el elemento de comunidad, como decíamos, junto a la consistencia y junto a vender emociones, son los caminos que están transitando las marcas que trascienden y que lo hacen de manera consistente. En resumen, para construir comunidades, digamos, robustas, que agregan valor, que generan referimiento, hay que definir primero su razón de ser, hay que definir cuáles son los medios que mejor conectan, cómo lo vamos a hacer. Tercero, crear valor y exclusividad. Vaya poco a poco. Reitero, el ejemplo del chat. No abra un chat sin preguntar y a todo el que usted conoce lo metió ahí, pero esos son mazos y cimarrones. Entonces tiene un feedback hacia atrás inmediato de salida masiva y esa es la experiencia que no se quiere. 4, hacer que hablen entre sí, comience a construir ese diálogo entre los miembros de la comunidad y tenga como norte número 5, siempre dar más de lo que usted recibe. Evite, Kelvin, para cerrar, un mensaje, digamos, de estímulo, evite la arrogancia del éxito y la comodidad de la complacencia. Y recuerde que sin emoción no hay conexión, don Kelvin. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, si no, pues nos despedimos agradecido del espacio y hasta la próxima semana, si Dios lo permite. Bueno, Juan, la única pregunta es dónde la gente puede contactarte para pedirte temas, como una vez lo estuvimos haciendo y la gente escribía y te solicitaba temas, porque yo creo que como el de hoy es muy importante. Sobre todo a mí me entraron en un grupo en estos días y yo veo y yo ven acá y toda esta cantidad de personas para afuera. Yo no quiero estar en esta comunidad que me escriben personal a mí en privado. Es así. Pero yo creo, y ese
están muy identificados, ¿verdad? Como dicen, comunicar y conectar ya de la... Bueno, pues nada, Kelvin, Juan Pumarol, excúseme Lara, que usted se frizó un poco. Dele. Exacto, eso fue que se me frizó el internet, se me frizó aquí. Aquí me están switchando, aquí en Spirit tenemos doble y entonces me estaban switchando a otro y por eso me frizé, pero aquí estamos nuevamente. Muy bueno, el contenido de Juan va a estar disponible y vamos a compartirlo por Twitter, Facebook y YouTube. Estará disponible en el transcurso de la mañana ya editado para que puedan acceder a él porque está muy, pero muy bueno en el día de hoy. Bueno, muchas gracias, Kelvin. Juan Pumarol en todas las redes y si me quieren escribir por correo, jpumarol@brandmasters.com.do y si no, por contraportada, me dejan cualquier mensajito ahí que estos chicos saben dónde localizarme. Nereida, un placer verla y escucharla. Muchas gracias, buen día.